Alegría. Buenos días, Flor, buenos días, Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, nos ven por streaming en Metcon Go y en RPC Televisión Canal 4 a través de la señal de televisión abierta. Hoy es martes 20 de abril del año 2021 y esto sigue a balazos, Flor. Con todas las situaciones que han pasado y que seguirán pasando. Y viste que ayer la audiencia de Blue Apple, oye, qué absurdo, suspendida. Pero la excusa es lo peor. No, la excusa es terrible porque hubo dos causas. Primero, que 9 abogados no se presentaron, que habían sido notificados. Y segundo, que la gente no cabía en el salón de audiencia. Imagínate, si se hubieran presentado, menos hubieran cabido. Entonces, sí, ahí hubo como una falta de planificación en esa audiencia. Lo triste, y lo que hemos venido sosteniendo aquí, es que las declaraciones del fiscal de que el caso, a pesar de que está llamada y citada una audiencia preliminar, que en esta ocasión se pasó para el 5 de agosto, sí, sigue corriendo el término de la prescripción. A mí me parece que eso es absurdo. Es decir, ya hay una audiencia convocada para imputar a los que resulten imputados, pero el término de la prescripción sigue corriendo. Entonces, esa es una de las inconsistencias que tiene nuestro sistema. Porque es lo que aprovechan los abogados que no fueron aún notificados para extender y después decir, ay, qué pena, esto ya prescribió. Sí, ese término debería interrumpirse cuando inicia la investigación. Porque es que, reitero, la filosofía que ilustra el que haya existido en el derecho penal y en el derecho civil y en el derecho laboral y en todas las ramas de derecho, la figura de la prescripción es la inacción de la contraparte. Si la contraparte ya está accionando, no tiene por qué correr el término de la prescripción. Sí. Eso es así. Sí, pero, o sea, me parece absurdo. Primero, me parece que hay que multar a esos abogados que no fueron y estando notificados. Porque ya está bueno ese relajito. Porque con este relajito es que no tenemos a nadie condenado. Por esas tácticas dilatorias ridículas. Tácticas dilatorias. Por supuesto. Los únicos condenados van... Habría que multarlo. Se llama ventaja procesal. Sí, pero es que no puede haber ventajas procesal para unos y desventajas procesal para otros. Pero a ver. Es decir, pero siempre la ventaja procesal nada más es a favor del que todo el mundo piensa que es culpable. En un proceso hay un principio, Atenógenes, que es la igualdad de las partes. Si hay ventajas para unos, en desventaja de los otros, no hay igualdad de las partes. Bueno, pero la vez pasada no multaron aquí a un abogado de Rafa Guardia y que porque no fue el proceso, porque no multan a esto. Es que aquí multan a unos y no a otros porque las reglas ni siquiera están claras. Además, la multa es discrecional. ¿Te das cuenta? Si te multan o no te multan es discrecional. Y además, la multa que te ponen es discrecional. Te pueden poner 50 horas como te pueden poner 500 según cómo amanece el juez. Exactamente. Eso no puede ser. Así que realmente al final uno se siente en una indefensión absoluta, total. Bueno, y a diferencia del caso Odebrecht, de este caso sí se conocieron los nombres, ¿no? Y se publicaron además los nombres de cada uno de los delitos en que están procesadas las 51 personas que deberían participar con sus abogados en la audiencia fallida que quedó pospuesta para el 5 de agosto. Bueno, ahora, el conocimiento de los nombres se dio oficialmente en la audiencia, porque circuló. Eso es extraoficial. ¿No? Igual que New Business. Igual que New Business, de esa forma que ha circulado. Y no tendría por qué. No tendría por qué. No tendría por qué, sí, ciertamente. Porque una cosa es que en la audiencia, si la audiencia se hace a puertas abiertas, se ventilen los nombres, que es lo que ocurre. Claro. Y lo que ha ocurrido. Aquí todos fuimos testigos de la audiencia famosa del 17 de noviembre del 2017 del caso Odebrecht de la delación premiadora. Y surgieron los nombres ahí de boca de los delatores. Exacto. ¿Verdad? Pero entonces no los dicen, pero por otro lado sacan a la foto del gallero así casi que de todos los ángulos, porque el gallero sí y porque no es conocido. No, porque está político. Porque está entre los más buscados. ¿Y estos qué? Pasa a ver. Se sabe dónde están. Esto no está en la lista de los más buscados. ¿Todos? Sí, claro. No estoy segura si no, es que hasta Chichi o Barrio, que no se sabía, ya se supo que está tampoco en Milán. sabes la dirección exacta, igual que Manuel Walker. Bueno. O sea, y así sigues. Exacto. Y lo que yo quisiera saber es por qué a unos sí y a otros no les publican la foto. Pero en todo pasa eso. Sí. O sea, en todo ocurre lo mismo. Aquí hay fuero y privilegio patentizado para todo. Porque hay unos más iguales. Todos somos iguales ante la ley. Pero hay unos más iguales que otros. Ese es el tema. Ayer leyendo el salvamento de voto del magistrado Olmedo Arrocha en la demanda de inconstitucionalidad
sobre los artículos 475 y 495 del Código Procesal Penal, el magistrado argumentaba, para mi juicio, con mucha razón, que el argumento que se esboza de que el tema es para proteger a la integridad política y la estabilidad política del gobierno, el de las 2/3 partes, me refiero en el caso de los juicios que hace el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a los funcionarios aforados, no es tan cierto, porque solamente ese artículo 495 solamente establece las 2/3 partes para los diputados, pero resulta ser que hay otros funcionarios aforados como el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los magistrados del Tribunal Electoral, el Fiscal General Electoral. Si eso no se llama fuero y privilegio. Los magistrados del Tribunal de Cuentas, el Fiscal General de Cuentas, que son juzgados por la Corte y que con mayoría simple pueden ser por eso, si eso no se llama fuero y privilegio, entonces ¿cómo se llama? Bueno, exacto. Pues. Eso es lo que no tiene ningún tipo de sentido. Y obviamente la Corte Suprema va a proteger su territorio como hace la misma Asamblea de Diputados. Mira, yo te voy a decir una cosa. Y el caso de Arquesio Arias a mí me ha dejado con un sinsabor, y ya lo hablamos ayer, un montón de tiempo. Pero, ¿quién va a proteger a estas víctimas? Nadie. Estas víctimas están necesitadas de atención psicológica y para eso hay que conseguir plata. Nadie. Para poder subsidiar las terapias de estas niñas. Porque no es verdad que con 3 terapias van a estar listas. O sea, hay psicólogos dispuestos en fundaciones a atenderlas por menos plata, pero cuesta. ¿Quién paga eso? Eso es lo mínimo que debería asumir el Estado. Eso debería asumirlo, por lo menos en el caso de la menor de edad. Ya no hay menor de edad. Bueno, ya en ningún momento, ya las dos son mayores de edad. Una tiene 24 y la otra tiene 19. Sí, pero cuando fue víctima era menor de edad. Sí, pero en este momento ya no son. Y durante el proceso se les dio atención de la Unidad de Protección de Víctimas del Ministerio Público. Pero ya el proceso acabó, ya no hay otra instancia, como bien lo dijo la licenciada del caso ayer. ¿Y ahora quién las ayuda? Como bien dijimos ayer, aquí ellas no pueden irse a la comarca. ¿Quién les va a brindar esa ayuda aquí? Y entonces la CENIAF y el MIDES. O sea, yo no sé si tienen especialistas. La CENIAF incluye a la familia. Recordemos, la Secretaría de Niñez. Claro, pero no sé si tienen... Infancia, adolescencia y familia. Bueno, pero tienes psicólogos y tienes psiquiatras. Y no todos los psiquiatras son especialistas en terapia. Muy pocos, de hecho, lo son. Y menos expertos en abuso sexual. Bueno, ojalá la nueva directora, la licenciada Maguad Ponce, logre profesionalizar y tecnificar esa institución. Ojalá que alguna de estas instituciones les brinde ayuda, porque de verdad que no... De verdad, no sé, me pongo en los pies de esas niñas y no duermo. No duermo. Sí. Sí, esto es mucho más allá de... declararon inocentes, o sea, les hallaron la vida. No, pero volvamos al tema. No es que declararon inocente. No lo condenaron, no que es lo otra condenaron. Cosa. Tienes toda la razón y te cae por tu recto proceder. No lo condenaron. No lo condenaron. Y ese es el punto. Entonces, bajo esas circunstancias, lo que tú dices, Flor, es real. O sea, debiese apoyarse a estas jóvenes. Además, ayer, por todo lo que salió en ese juicio, por favor. O sea, ayer leí, a propósito de la declaración que nos dio ahí debiese estar CENIAF, la nueva directora, debiese estar en eso. De las declaraciones que nos dio todavía no la han ratificado. La abogada de las víctimas, leí, no me acuerdo dónde, creo que fue en algún medio impreso, que el tema del idioma, que efectivamente se dio, porque es que ahora han salido a argumentar algunos de esos defensores oficiosos que tiene todo, ahora que están cerrando filas a favor de Arquesio, diputados y compañía limitada, que es que las niñas hablan español porque viven en Panamá. Es que el tema no fue de español con Guna, fue de Guna con Dule. El funcionario que les tomó la declaración hablaba, su lengua es el Dule, y la de ellas era Guna y español. Entonces ahí, evidentemente, hay un problema de interpretación. Y además no todos los gunas que viven en Panamá saben hablar español. También. ¿De qué estamos hablando? O sea, eso de que, oye, aunque tú seas latino y acabas de llegar a vivir a Estados Unidos, tienes que hablar inglés. O sea, por supuesto que oye, no. De verdad que qué argumento más básico. Por supuesto que además, si está dando una declaración en un idioma que no se le está entendiendo, ya eso debería tumbar el proceso. Debería por lo menos ser objeto de corrección durante el proceso. Sí. Bueno, por lo menos hay dentro de lo que cabe, pues hay dos iniciativas, una iniciativa del diputado Silva y del diputado Edison Brose. Está bueno. Sí, me parece, eran 5 diputados. Creo que dentro de todo, Rosas también. Dentro de todo, o sea, hay que reconocerle que alguien por lo menos propuso algo para ver de qué forma puede cambiar este artículo del Código Procesal Penal.
para que así como se admite, así mismo se condene. Si se admite con una simple mayoría simple. porque no se condena con igual mayoría simple. O sea, ya, problema resuelto, pues. Compren la lotería el domingo Sí, o mañana miércoles obviamente. y tienen más oportunidad de ganársela que a que Obviamente, eso pase pero por lo menos por el alguien, filtro de la Asamblea. pero por lo menos alguien presentó algo, que es el punto. Sí, Sí. pero mira que hablando ahora de lotería, en estos días tuiteaba el intensivista Augusto Hernández que no entiende a la gente. O sea, creen en hidroxicloroquina, creen en no sé qué, puso varios ejemplos. Un dióxido de cloro. por Exacto. Dios. Y puso varias cosas y después dice que, pero ahora entonces quieren evidencia de que De la los vacuna coágulos. AstraZeneca no da coágulos. Expliquen. Sí, yo tampoco. Y Pero son los me da mismos. mucha risa. Y son los mismos. Oye, son los mismos que defienden la hidroxicloroquina se sin vacunó- sin fundamento científico. Se- Y son aquellos que ahora están pidiendo un fundamento Me dio mucha científico risa, porque para la es- AstraZeneca pero por y para cierto- todas las vacunas. Pero Wow. mira que hoy habría, en teoría, el ¿Qué? site para Todavía no ser están voluntario y no están dando No están dando todavía. Sí todavía. sería bueno que cumplieran con su palabra, porque es un tema que tiene angustiada a muchísima gente. Son las 8:16 y a mí me han escrito como 7 personas Supuestamente ya esta hoy. tarde en conferencia de prensa van a hacer el anuncio oficial. Sí, pero ya habían hecho el anuncio. Pero, y que supuestamente era a partir de hoy, 20, Exacto. ¿no? Hoy De es hecho, 20, la ¿no? viceministra de Salud lo Sí. escribió y lo borró en su Sí, sí, Twitter. sí. Entonces Oiga. parece que no está listo el site. Pero no lo anuncien entonces. A propósito Hay hasta del- cuñas de eso. Sí. Sí. No entiendo. A propósito Pudiese estar en del línea, si no entiendo cuál puede ser la complicación, pero alguna complicación deben tener. a propósito del coronavirus, ayer curioseando ahí en páginas web, hay una que yo consulto desde el día 1 de la pandemia que se llama Worldometers, que habla de las cifras actualizadas de los diferentes países en número de casos, número de muertos, nuevos casos, nuevas muertes, casos por millón de habitantes, vacunación, bueno, mentira, vacunación no, muertes por millón de habitantes, pruebas, etcétera. Bueno, incorporaron una herramienta nueva que le llaman el Weekly Trends, que es las estadísticas de la semana. Panamá en la última semana, según el Weekly Trends de Worldometers Coronavirus, está de número 90 en el mundo. Es decir, hay países que están en la última semana han tenido unas cifras realmente preocupantes y para satisfacción nuestra, Panamá ha bajado tanto que llegamos a estar entre los 20 primeros países del mundo en número de casos. Llegamos a estar de segundo en una oportunidad. En el día, sí, en el día. Este es En sumatorio. número de casos diarios. En este caso es el acumulado de la semana. Nosotros estamos en número 90. Para compararlo, Mientras más lejos estamos del primero, mejor. mejor. Para Sí. compararnos, por ejemplo, con países de Latinoamérica, para que vean cómo es de dramático el tema en algunos casos, países que antes estaban con la pandemia bastante controlada, Se han como vuelto a por ejemplo descontrolar. Mira Uruguay. Uruguay está de número 32 Sí. en el Wikitrend, ¿no? Costa Rica, que siempre nos comparan con Costa Rica, yo no sé por qué hay El esa... punto donde le duele al niño. No sé por qué hay esa competencia siempre con los vecinos. Está de ¿de quién? 56. Está ¿De de quién? 56. ¿De ¿De quién es la competencia? No, todo el Tuya, mundo que siempre. te arde más que si te hubieras machucado el dedito Todo del pie. el mundo. Ahora, pero Costa Yo- Rica tiene 1 millón de vacunados ya, por cierto. Yo siempre, sí, pues claro, tienen más habitantes que Panamá Ay, también. a Ni la mucho. vida. Estamos ahí Ay, más o menos. oigan a él, que no se nota el dolor, dice. No. El tema, y con vacunas AstraZeneca además. Sí. No, y por cierto, Sí, porque les llegaron 200 y pico mil dosis del mecanismo COVAX. y por cierto, están subiendo los casos en Costa Rica. Sí. Que el Lo primero que que yo se, digo el es- primero Lo que mismo se que pasó en vacunó, Chile. el primero Sí. que se vacunó fue Daniel Salas, el ministro de Salud de Y Costa digo, Rica, con la AstraZeneca, para dar el ejemplo. La lógica No indica. estoy sugiriéndole al ministro Sucre nada más. La lógica Creería, indica- creería que sí. Estoy planteando. En estos días dijeron que deberían vacunar a los 72 diputados para ver si sirve o no sirve. Yo opino que sean voluntarios. que sean voluntarios, oye. O sea, lo primero que se anoten y son 71 vacunas nada Y más. además nada más hay que tener 30 años en adelante los hombres. Las mujeres 50 Todo- ahí no califican todas, pero los hombres todos tienen más de 30 años. Hasta Juan Diego. Todo califica. No, Juan Diego no califica. Juan Diego no califica. Eso tiene más de 30 años, niño. No, Juan Diego no. No, todavía Juan no. Diego no. Tiene todavía como le falta. 24 nada más. Estás loco, ¿en serio? Sí, Juan Diego no. Bueno, Juan todo Diego. menos Juan Diego. Dios existe. Es un Es un mensaje divino. Yo he escuchado eso. Mira, y sería un tremendo ejemplo para el país. Ah, Sí, tremendo todos ejemplo. menos Juan Hombre, Diego no se les va- vacuna. no les va a Qué pasar belleza. nada. No le pasa nada. No les va a pasar obviamente nada. No le va a pasar sí. nada. Es un caso por cada millón de habitantes o Es 4 como casos por Martinelli cada que se millón va de de rumba habitantes. todos los días y nada le pasa. Sí. Oye, a propósito de rumba, ahí salieron las fotos de los otros que estaban en la rumba de Todo el mundo estaba en de la Jessica rumba. Canto. Todo el mundo estaba en la Sandra rumba. Sandoval, Sí. Zulay Rodríguez. Zulay Rodríguez,
Ahí, no, la fiesta estuvo concurrida. Sí, después Sin mascarilla, sin cumplir las medidas de bioseguridad, en aglomeración sí, no. y apiñamiento. Y todavía estamos esperando la multa que le va a poner a esa gente. El MINSA, después de la atlapa. Por favor? Oye, después de la atlapa, después de la del sepelio, después de la fragata. ¿Qué multa? Después de Red Lion, ¿qué más, Pabé? ¿Qué multa? Es que Flor no ha entendido lo de la igualdad. Y yo sí lo he entendido, lo quiero destacar nada más. Hay Lo unos tengo más muy iguales claro. que otros. No Muy todos claro. somos iguales. No en todos este somos país. iguales. Así es. Aunque la ley diga lo contrario. Sí, pero no todos somos iguales. Aquí sí hay fueros y privilegios. Oye, ¿vieron que obviamente. aprobaron el proyecto de Benicio Robinson? Te manda a decir que no son 72, son 71 diputados. El de... ¿Quién dijo 72? Que sé que aquí dimos 72. No, No. 71 dijimos, no 71. 71. Pero El gracias de- por escucharnos, El los de, el de las academias de béisbol. Bueno, entonces los 71 Para- diputados que sean voluntarios, Mira, pues no importa. ese es un proyecto que a mi juicio es un proyecto bueno para promover el deporte. El veneno del proyecto está en que Benicio se reserva para sí un puesto en la directiva de esa entidad. El problema ¿No? el problema de estar en esa Así directiva, es. aunque no cobran, es que, así dice el proyecto, se encargarán de celebrar contratos con entidades oficiales y particulares que promocionen el uso de las instalaciones de este complejo deportivo. Entonces, Sí, bueno. Pero es que hay Panamá, muchas cosas que cuestan más que mira, la plata. En Panamá tiene desde hace años la aspiración justa como país y los que organizan y participan en el mundo del béisbol, la aspiración de que lo que hay en República Dominicana, por ejemplo, que son los campamentos de verano de los equipos de las grandes ligas, tuvieran en Panamá también una sede. Y Sí, hace eso es rato se lindo. está buscando, porque es que eso lo que hace es promover el deporte profesional en Panamá. Estoy y eso totalmente de acuerdo, el problema es Benicio Robinson. fuentes de empleo y apoyo a nuestros deportistas, que tenemos el talento. El problema es que no tenemos cómo desarrollarlo. Es Y correcto. es lamentable que algo para desarrollarlo se contamine con ese egoísmo, porque no encuentro cómo llamarlo. Sí, Más no. que eso, egoísmo y que hay para mí. Sí, el que hay para mí, es lo que distingue a nuestra clase política panameña. Por otro lado, antes de irnos a cambio, ayer los gremios presentaron un plan con puntos concretos para la reactivación económica, para la que todavía no conocemos un plan oficial. Me parece curioso porque cuando leí la noticia ayer yo sentía como si tuviera leído un déjà vu. Yo sentía que estaba leyendo una noticia de mayo del 2020 cuando los gremios también presentaron propuestas, estuvieron en una mesa sentados y los ignoraron olímpicamente. Entonces, que lo hayan presentado me parece bien, loable, pero esto ya se hizo. Entonces, ahora depende del gobierno si le van a hacer caso o los van a volver a ignorar, ¿no? Lo que hace falta desde hace rato es el feedback por parte del gobierno sobre ese tema. Y sobre todo las autoridades Bueno, que deben más ser... que un feedback, aquí lo que necesita es ejecutar. No Sí, sé, sí, el presidente pero dice- decir, aquí está este plan Aquí- de CONEP, decir que el gobierno decir, oye, Sí, ¿cómo ahora no? yo Vamos a te digo aplicar dónde va a quedar. esto, Porque y ya, esto, ya y a lo presentar dijeron los proyectos líderes de ley. empresariales. Vamos a nombrar una comisión y aquí cuando tú no quieres que algo se hagan, obviamente nombra haces una comisión. Y este plan obviamente sí choca con muchas de las cosas que está haciendo el gobierno. Mira, nada más te menciono uno, el tema de la ley de responsabilidad fiscal. O sea, ¿por qué se está aumentando la planilla estatal? ¿Por qué? ¿Por qué se aumentó la planilla estatal el año pasado? Y hablo específicamente de la planilla estatal, porque cuando se dice que es que hemos contratado médicos, y hemos contratado enfermeras, y hemos contratado técnicos de la salud por la pandilla, ninguno de esos contratos son por planilla, son por contratos. Todos tienen contratos de un año. Si no, pregunten a los médicos que acaban de ser contratados. El tema de los policías y los bomberos, eso es parte de la ley. Eso está Sí, por ley. por Esas ley. contrataciones son establecidas. Igual que los maestros. Así Sí. que, ¿dónde está el tema de la responsabilidad fiscal? Aquí no puede seguirse contratando y aumentando la planilla estatal si tenemos un balance fiscal deficitario. O sea, yo creo que esa debe ser la número uno de todas las que aquí están y que desde el año pasado el gobierno debió tomar conciencia. Entonces, si no tomas conciencia, por eso, mucho menos. Ahora vamos a tener una propuesta interesante que están lanzando en el caso de los bares y restaurantes y me parece muy puntual porque es una forma en que el gobierno puede solidarizarse con la gente. Aquí la forma de solidarizarse es entrega la bolsa o entrega el vale digital. Y Para la allá clase arregla- media allá va eso y y a arréglate. la clase media y la clase empresarial, el gobierno no se ha solidarizado en ningún momento con decirle, ve acá, espérate, yo que te cobro a ti el impuesto sobre la renta, déjame reducírtelo a la mitad porque estamos en pandemia, como han hecho otros países del mundo. Aquí a todos los que por lo menos hemos recibido algo de ingreso en medio de esta pandemia, a todos nos han cortado la totalidad del impuesto sobre la renta. Y por el otro Estado lado, no ha hecho nada. Exacto. Y Nada del además Estado. el presidente prometió
el 1 de julio, préstamos blandos para los empresarios, no conozco el primero y me la paso preguntando, hey, ¿tú recibiste? No, tú tampoco. ¿Dónde están esos préstamos blandos? Así que aquí hay iniciativas bien puntuales y le suman, que el Estado pudiese actuar sin necesidad de ir a una nueva comisión para no hacer cosas. Y si le sumas el pecado grave, porque no es ni siquiera leve, sino grave, falta gravísima, yo diría, de que no ha dejado de cobrar un solo funcionario público, trabaje o no trabaje, desde el día 1 de la pandemia, a diferencia de los empleados del sector privado. Sí, hablando de desigualdad, no, ahí está una gravísima. Está bien, pero ni siquiera los de alto nivel. Porque eso ni siquiera pasó. Ni siquiera los ministros, ni siquiera los diputados, ni siquiera los magistrados de la Corte Suprema, ni siquiera los directores de entidades. Nadie. O sea, ni siquiera hubo ese ejemplo. Y a todos le pagaron completo. Hasta el último centavo, incluyendo el 13º mes. Total. Completo, ¿no? Completo. Entonces, así es. Bueno, tenemos una pausa para hablar ahora acerca de esas propuestas que hay. En breve, aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Tenemos contacto con Atsuo Gutiérrez. Muy poca gente, o sea, la gente no conoce a Atsuo, pero sí conoce a Tom Sawyer. Está con nosotros Atsuo en contacto, vocero de la Asociación de Bares y Restaurantes de Panamá. Atsuo, o mejor te decimos Tom Sawyer. ¿Cómo estás? Como gusten. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Atsuo. Hay una propuesta interesante. Y no lo reconozco sin lente. Ah, sí, no, claro. La mayoría de la gente lo conoce como Tom Sawyer. De las pocas personas que no envejecen en Panamá. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, Atsuo. Cuéntanos de la propuesta, porque tu propuesta, para ver cómo el gobierno se solidariza con los dueños de bares y restaurantes, toca directamente el bolsillo, obviamente, pero del gobierno. Y eso sí me sonó muy bien. Adelante, Atsuo, cuéntanos acerca de la propuesta. Bueno, sí, mira, después de 12, 13 meses cerrados y que cuando se nos hizo el llamado en el mes de marzo del 2020 a que estuviéramos en el mismo barco, de que nosotros, bueno, fuéramos los primeros en cerrar y que íbamos a ser los últimos en abrir, se lanzaron algunas propuestas por parte del gobierno, como por ejemplo lo de los préstamos blandos, lo cual no sucedió, ya que, como ustedes saben, nadie le va a prestar a un negocio cerrado. Entonces, al final, estos préstamos blandos fueron un mito. Te pedían las mismas condiciones como si estuvieras abierto. Sí, justo lo que hablábamos ahorita, ¿no? Esos préstamos blandos que anunció el presidente Cortizo, yo no conozco ni un empresario que lo haya recibido y tú estás confirmándolo. Sí, eran demasiados requisitos y bueno, entonces se han presentado algunas propuestas. Llevamos muchos meses en esto, en unas mesas de trabajo junto al MEF, junto al MISI. Se presentaron lo de los créditos fiscales, lo cual no caminó porque el Estado siempre va a decir, no, pero mira, yo no puedo quitarte este impuesto porque yo necesito una renta sustitutiva. Pero ahora nosotros simplemente, siguiendo lineamientos o cosas, ejemplos que han pasado en otros países como nuestro vecino Colombia, que durante un tiempo para incentivar el comercio quitaron el IVA. En Alemania, potencia mundial, redujeron el porcentaje también de su impuesto al consumo. Nosotros decidimos presentar esta iniciativa. No queremos que se deje de cobrar porque el Estado necesita dinero. El Estado no puede seguir viviendo de préstamos. Y nosotros lo que queremos, ok, vamos a seguir cobrando el 7%, pero vamos a compartirlo, ya que nosotros somos agentes recaudadores, pero somos también el causante de que esto suceda a través de nuestras ventas. Vamos a partirlo, 3.5 para el Estado y 3.5 para el gobierno. Si el gobierno accede a esto, entendamos que con esto vas a oxigenar a los negocios para que puedan rápidamente recuperar su curso, pagar sus cuentas, pagar, por ejemplo, si el Estado dice, ok, esta propuesta la veo viable, yo con esto, yo puedo ir donde el banco. Si yo tengo ahora mismo una línea de crédito o si estoy moroso con tarjetas o lo que sea, que el negocio tenga algunos compromisos bancarios, el banco ahora va a tener de dónde decir, yo te voy a, este 3.5, dale, yo me lo voy a ir quedando con la tarjeta de crédito, porque ya sucede así. Recordemos, en el arreglo de la recaudación fiscal, ya el banco o las compañías que facturan más de 10 millones de dólares te retienen el 3.5% del ITBMS y se lo entregan directamente al Estado. Entonces, esto es una herramienta que yo, como estudioso de la economía y que me encanta y vocero y parte de Arbit, he presentado y lo estamos presentando en conjunto, y yo sé que la van a entender muy bien y tienen que verla como
como que no es que no las vamos a quedar. Esto simplemente, si yo agarro, por hablar de una cifra, $7,000 en un mes, de esos $7,000, 3.5 son para el Estado y 3.5 son para el comercio. Esos $3,500 son para pagarle al banco, son para pagarle a los alquileres adeudados, para pagarle a proveedores viejos, para quizás remodelar, para activar el negocio. Entonces, ese dinero sigue moviéndose en la economía. Una pregunta, Atsuo. Cuando los bares y restaurantes compran el licor a las distribuidoras de licor, ya ahí ese licor está grabado con el 10% de ITBMS. Sí. ¿Es cierto? Sí, es correcto. Yo, por ejemplo, si yo tengo una factura que yo compro, por hablar de cifras, compro $1,000, de esos $1,000 yo tengo que pagar 10%, $100 de ITBMS. Entonces yo tengo ese crédito para que cuando yo vendo, cuando esos $1,000, vamos a decir, en mi venta yo tengo esos $1,000, yo los tengo que deducir al final, antes del 15 del mes, cuando lo presento ya yo los tengo a favor. ¿Sabes? Ya los tengo como un crédito, ¿no? Pero tú estás hablando de ITBMS, que es el consumo, no estás hablando yo estoy hablando del de excise que acaba de mencionar. Es decir, estamos hablando desde cuando se le vende a los, a los clientes de los bares y restaurantes. Aunque tu propuesta... Cuando yo le vendo al cliente, yo también le vendo al 10%, porque pero ya yo lo pagué, pero acuérdate que mi precio de venta es mayor a mi precio de compra. Aunque Guido acaba de soltar otra propuesta aquí interesante que también toca el tema de los impuestos, pudiese también ser por allí, porque es que aquí estamos hablando de que el gobierno apoya. Pero espérate, el gobierno apoya con la plata de otros, así se apoya muy bien. Pero ¿por qué el gobierno no se mete la mano en el bolsillo y también apoya directamente a los empresarios, a la empresa privada, a la clase media de este país? Aquí nada más se está pensando en un sector, pero el otro sector también está fregado por la pandemia. Pero la propuesta, me parece interesante la propuesta que hacen, porque es compartir el sacrificio. ¿Y por qué es viable? Definitivamente eso es viable. O sea, no se le está pidiendo al gobierno, sacrifícate y no cobres, sino compartamos el sacrificio. Compartamos, como dice el presidente, ¿no? Vamos todos a compartir el sacrificio de verdad. Compartamos el sacrificio, me parece muy interesante. Hay que compartir la carga, porque al final del día todos estamos en el mismo barco. Simplemente estamos usando esta misma línea que nos tiraron al inicio de la pandemia, que estamos en el mismo barco. Y me voy más allá. Muchos negocios quizás dirán, ¿para qué voy a abrir si me van a seguir cobrando? Pero si ya ven esta luz al final del túnel, dirán, oye, si yo voy a tener un monto, porque esto también hay que medirlo. Yo creo que hay que medirlo en la declaración de renta del 2019, que fue nuestro último año total en operación de 12 meses, y digamos que se diga el 25% de tu venta, estoy diciendo números, ¿no? Esto hay que sentarse y analizarlo bien con el MEF. Digamos que el 25% de mi venta bruta va a ser mi tope. Digamos que ese monto sean $50,000. O sea que hasta $50,000 en mi recaudación, en 3.5, yo voy a llevar hasta $50,000. Ya esto le abre los ojos al empresario que no pudo seguir, que no pudo abrir, y le dice, hey, voy a tener estos $50,000. Esto es un instrumento negociable con el banco o con el alquiler. Yo al banco le voy a decir, aquí tengo estos $50,000 que aquí los vas a tener, aquí está. Entonces vamos a activarnos, vamos a dar empleo, vamos a comprarle los insumos a los productores, vamos a los que venden al por mayor y vamos a recuperar la economía de nuestro país. Yo creo que es una idea que va a dinamizar nuestro sector, que es parte de esta economía naranja que genera demasiado empleo. El Producto Interno, el aporte en el Producto Interno Bruto del sector entretenimiento, del sector del turismo, creo que aporta más que el Canal de Panamá. Entonces, el turismo es lo más golpeado, y eso lo sabemos, y necesitamos recuperarlo rápido. ¿Han tenido algún tipo de respuesta, Tom, del gobierno? Bueno, esta propuesta la estamos presentando esta semana. De las propuestas anteriores... ¿Pero tantearon el terreno antes o no? Las respuestas siempre fueron, estamos estudiándola. Pero esta sí la vamos a pelear, créeme que la vamos a pelear hasta el 2024, mayo de 2024 vamos a pelear esta porque es la más viable de todos. Nosotros somos los que generamos ese impuesto y yo creo que debemos compartirlo. Sí, el tema pudiese ser la renta sustitutiva, pero bueno, si el Estado quiere hacerlo o está en disposición de hacerlo, creo que pudiesen encontrarla. Dadas las características de pandemia, ¿no? No estamos hablando aquí de decretos de emergencia, nos hemos pasado un año hablando acerca de eso, de que hay que entender, de que por eso se restringe la movilidad, o sea, que porque estamos en emergencia, pero estamos en emergencia para unas cosas, pero para las otras no. Aquí no están apareciendo oportunidades creativas por parte del gobierno.
Y aquí hay una sobre la mesa, Tom. Sí, yo creo que simplemente tienen que escucharnos y ver estudiarla. Yo te voy a decir, lo he comentado con muchos economistas y esta es la más viable de todas las propuestas que hemos presentado, que ellos la ven con buenos ojos. Ayer en la presentación del CONEP creo que hay unas muy buenas también que atañen a nuestro sector, como por ejemplo la de la campaña nacional del turismo interno. Yo creo que es el momento también de dejar de satanizar al sector de los bares, de los restaurantes. En el mes de octubre se nos trató de achacar y de decir que los restaurantes, la aglomeración era lo que había causado el repunte. Y bueno, ahí están las pruebas, ahí están los números. Ahora los restaurantes volvieron a abrir en febrero y los casos siguen bajando. Entonces no fueron los restaurantes nunca. Y otra cosa, también los restaurantes y los bares, no sé por qué los separaron. En la propuesta inicial de apertura en los grupos, en el grupo 5 abrían los restaurantes y los bares, y de la nada los bares los separaron de los restaurantes, que en Costa Rica, en Colombia, en todos lados van de la mano. ¿Y por qué van de la mano? Porque un bar es lo mismo que un restaurante. Un bar tiene cocina. La mayoría de los bares tienen cocina. Los que no tienen cocina quizás son las cantinas, quizás los jorones, venden comida fría, venden picada muy, ¿sabes? Ceviche, que si el huevo de codorniz, eso es otra cosa, ¿no? Pero los bares, el 90% tienen cocina, son restaurantes y están abiertos. Entonces, también por ahí quiero decirles que no tengamos miedo a un repunte de casos, porque los restaurantes se adecuaron, los bares se adecuaron y abrieron como restaurantes la mayoría. Ahora lo que se permite es solo consumir licor en terraza. Es la única diferencia que hay con este decreto 485. Bueno, casualmente viendo las propuestas que ayer se presentaron, había una, y no sé cómo le tocaría a los bares y restaurantes, porque están pidiendo la exoneración de impuestos a microempresas turísticas. Muchos de estos restaurantes se abren como microempresas turísticas. ¿Qué sabe de eso, Tom? Sí. Esto habría que ver. Ya me imagino que cuando se entre a negociar, eso atañe al MISI. Ya habría que ver cuál es el monto para clasificarlo como una microempresa de turismo y quienes califican. Yo creo que es una muy buena idea exonerarlos de ciertos gravámenes. Y me imagino que entran los guías, entran las fondas, entran los transportistas, pero esa gente también está muy golpeada. O sea, un guía de turismo, ahora es que el casco que está actuando, que están los museos nuevamente llenándose, y los senderos y las playas, etcétera. Y esa gente va a necesitar también una ayuda de parte del Estado. Entre otras de las iniciativas de CONEP, me gustó mucho lo de la reforma a la Ley 12, que es la generación del primer empleo, que no solamente sea para los que no hayan cotizado hasta 25 años, sino que también el que ha perdido su empleo hasta los 25 años. Y esta es la fuerza laboral que trabaja en turismo, que trabaja en los bares, que trabaja en los restaurantes, las personas que están estudiando. Yo digo, aquí ya tenemos un poquito más de tiempo para hablar. Yo te puedo decir, la semana pasada yo tengo una colaboradora que estaba en el servicio, estaba agilizada en el servicio y tenía el auricular, ¿cómo se dice? El AirPod, lo tenía aquí puesto, y se me acerca y me dice, oiga, disculpe, es que estoy en clases. ¿Sabes? Para que yo no pensara que estaba escuchando música, para que tú veas cómo es la gente que quiere echar para adelante. Me dice, discúlpeme, es que ahora mismo estaba en el servicio, estaba en clases de su universidad, imagínate. O sea, la gente quiere echar para adelante y yo creo que esa iniciativa de mi primer empleo también va a ser muy buena. Sí, dentro de las propuestas del CONEP también se incluyó a Tenógenes la rebaja temporal de las tasas y crear periodos de pago amplios sobre valores que cobran los municipios para los años 2021 y 2020 y 2021. Sí. 2021 y 2022, perdón. Lo cual también sería un alivio sumado a esta propuesta que están haciendo los miembros de ARBIT, porque también ustedes tributan no solamente al fisco nacional, sino también a los municipios. Así Exacto. Es. A mí me parece muy curioso ver cómo el gobierno sigue cobrando hasta el último de sus centavos, pues como dijiste, incluyendo el décimo. Y entonces cuando la clase media trabajadora, que ha sido la más golpeada, propone ideas para ayudarse de alguna manera, todo queda como en silencio y en comisiones y en cosas. No hay derecho. En el caso de los impuestos municipales, ¿qué escuchas del alcalde del municipio capital que quiere hacer una playa, un mercado del marico? En eso anda. Gastarse en medio de una pandemia, cuando hay tanta gente millones en el municipio que necesita también el apoyo, porque en el caso de los bares y restaurantes, sí le caen los impuestos municipales. Por supuesto. Tom, ¿no? Todo. Sí, a nosotros el municipio de Panamá exoneró
exoneró el impuesto de licor porque los bares estaban cerrados, pero el impuesto pero hay que solicitarlo para poder que te lo quiten de para que te quiten eso. Pero muchos otros municipios, el de Reján no lo quitó, el de Chorrer, varios municipios de Panamá no lo quitaron y lo siguieron cobrando. Y entonces también eso yo creo que tiene que también tocarse ese tema de exonerar hacia atrás, porque ¿cómo le vas a cobrar impuestos a un negocio cerrado, a un negocio golpeado, a un negocio sobre delivery? Por ejemplo. Ese negocio del delivery no le da plata para nada. Para todos. Por ejemplo, el impuesto de rótulo que se paga. Sí. O sea, si tú tienes el negocio cerrado, ¿por qué vas a pagar por un impuesto de rótulo que no tiene ningún efecto en atraer clientes, que se supone que es el propósito del rótulo? Entonces, el rótulo, el letrero, el anuncio, entonces, hay varias propuestas interesantes que ojalá... Y viables. Lo más importante que es interesante son viables. Pero además que son creativas, justas y equitativas. Claro. Ayuda a compartir la carga durante el tiempo en que se logre salir a flote nuevamente toda la economía. Sí. Ojalá se vea con ese propósito de lo que pasa es que solo ven las mirada de mediano plazo. Solo ven las medidas populistas. Y las garrotes. Por eso, nada más ven la medida populista, en donde tengan la oportunidad de mandar al funcionario que quiere ser diputado para el próximo periodo, porque ya lo hemos visto. Un montón de funcionarios que aparecen ahí vacunando a gente y que nadie sabe por qué aparecen. Absolutamente nada que ver con ningún tema. Exacto, pero están ahí porque están robando cámara y viendo de qué forma pueden ser candidatos. Entonces, más allá de esa medida populista, aquí hay creatividad para apoyar a la clase media, a la clase baja y a la clase alta, que en este momento también está afectada por la pandemia. Oye, gracias, Tom, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la oportunidad. Atsuo Gutiérrez de Arbit, mejor conocido como Tom Sawyer. Tom Sawyer. Aquí muy bien. Saludos y ojalá tengan una respuesta positiva, porque yo sí creo que ese tipo de proactividad es la que se requiere para poder mover las cosas en medio de esta pandemia. Gracias, Tom. Y otra de las propuestas que daba era que, y eso también debiese ser una de las primeras cosas que el gobierno pudiese hacer a partir de mañana, cancelen las cuentas, las compras del Estado en 30 días. Sí, porque tienen la economía parada. Después van a decir que es crédito fiscal y eso... Ahí donde está la Contraloría. Eso no mueve la economía. Jueves de refrendo. Debería ser semana de refrendo. Semana de refrendo. Todas las semanas deberían ser de refrendo. Exacto. A mí me gustaría más que fueran de no refrendo. De algunas cosas. De algunas cosas, obviamente. De algunas cosas. Pero porque lo que tienen que refrendar demoran en refrendarlo. Y lo que no tienen que refrendar lo refrendan a SAP. Exactamente. Con un email que le mande el funcionario. Y se resuelve. Una pausa. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Ya estamos de regreso con más. Oye, y ya mañana comienza la vacunación en el circuito 8-7. Amén. Desde el 21 hasta el sábado 24 de abril. Un verdadero reto. Son 9 corregimientos ahí. Sí, es un circuito extenso. No es tan poblado como otros, pero es muy extenso. Sí. Y muy variado. Ancón, Bellavista, Betania, Caledonia, Chorrillo, Pueblo Nuevo, Betania, San Felipe, Santana. Sí. Así es. Son 9 corregimientos. Un circuito diverso. Diverso, completamente diverso. Eso más el inicio de las vacunaciones de AstraZeneca de forma voluntaria. Todavía estamos esperando. Supuestamente hoy en la tarde hay conferencia de prensa, ¿no? Donde se va a anunciar cuál va a ser el procedimiento. Bueno, ellos habían anunciado desde la semana pasada que iba a estar hoy y no está. No, y mucha gente preguntando por qué razón, cuándo. Entonces hoy es el anuncio del anuncio. Hay varias personas públicas, conocidas, famosos, digámoslo así, que han anunciado que quieren vacunarse con la de AstraZeneca. Y me parece que ese es el mensaje correcto y positivo, ¿no? Yo no califico, porque no tengo 50 años. Tú no calificas. Sí, pero porque te faltan 15 para calificar. 14. Bueno, 14. Se está circunscribiendo mujeres mayores de 50 y hombres mayores de 30. Oye, pero mira que ayer vi un debate. Tiene una razón. Sí, por supuesto. O sea, ellos van a asumir el riesgo de tal edad a tal edad, porque esas son las edades en las que se han dado inconvenientes. Pero mira que ayer decía alguien que si en otros países no hay esa diferenciación, aquí debería ser opcional de mujeres menores de 50 o de hombres menores de 30. Yo no sé qué piensan ustedes. Yo pienso que eso tiene su razón científica y que debe ser como es. Yo también creo, sobre todo porque los casos que se han dado generalmente se dan en ese rango de edad. Menores de 50, menores de 30. El tema de la anticoncepción antes de los 50 años también juega un rol por el tema de los casos de coágulos. Pero sí hay razones científicas puntualmente
en la decisión que ha tomado el gobierno y en la forma en que también se va a aplicar la vacuna AstraZeneca. Pero a mí me resulta curioso eso, porque a pesar de que estoy de acuerdo, por otro lado me pregunto, en otros países no estás haciendo esa diferenciación, entonces ¿por qué acá sí? Sí, eso es una buena pregunta, porque en el caso de Costa Rica que mencionaba Guido, allá hay vacunación de AstraZeneca, que fueron más de 200.000 dosis. La gente no se quejó. Yo realmente dificulto que el ciudadano costarricense no se haya quejado. Sí. Estoy seguro que hubo críticas, pero de igual forma creo que la mayoría de la gente al final terminó vacunándose. Sí, pero no hay diferenciación ni por edad ni por género. No, ni siquiera hicieron la advertencia ni la hicieron voluntaria. Este es el tipo de vacuna que te toca. Sí, esa es la que hay y listo. Ya, punto. Pero sí me parece interesante ese debate y entender, pues, por qué, en base a qué estudios y tal, y por qué no se hace así en otros países, si es lo correcto científicamente hablando. Ahora, ¿no? Ahora no sé si con esta vacuna de AstraZeneca se está aplicando esto, es por la advertencia internacional que hay sobre la vacuna, porque en el caso de la vacuna rusa o la vacuna china, también hay dudas a nivel internacional. No sé también si se va a aplicar la misma voluntariedad. Con todas. Me imagino que debiese ser lo mismo, ¿no? O sea, si te la vacunas a tu propio riesgo. Sí, es que la vacuna es voluntaria, la vacuna no es obligatoria. Sí, pero estás haciendo una diferenciación entre la Pfizer y la AstraZeneca. Sí, es una diferenciación obvia, y muy clara. Yo no sé si va a pasar lo mismo con la rusa y la china, porque también... Hay casos. Sí, pero con Pfizer también hay casos. Claro. Entonces también antes, y eso es un mensaje de responsabilidad. Y eso ni hablar de la de Johnson & Johnson, la Johnson que está Johnson en pausa también, en Estados Unidos. Así es. Sí. Es que lo que hay es que buscar el vínculo entre los trombos y la vacuna. Y hay que leer, antes de decir esta sí o esta no, hay que leer. Sí, pero igual leer el riesgo, ¿no? Riesgo de que te mueras de COVID para los grupos etarios de riesgo, y si hay las nuevas variantes que están matando incluso bebés en Brasil, niños y bebés, hay más riesgo de morir de COVID que a que te dé un trombo por la vacuna. Entonces uno tiene que también poner en la balanza esa realidad. Por supuesto. Oiga, cambiando de tema, ¿vieron lo de la condena o el fallo contra el diario El Nacional, emblemático diario opositor en Venezuela, condenado a pagarle una indemnización de $13 millones a Diosdado Cabello por haber reproducido un reportaje del diario ABC de Madrid en donde decían que Cabello era parte de un cartel del narcotráfico? Increíble. Eso pasa hoy en Venezuela. Es decir, es una expropiación disfrazada, como ha dicho Miguel Enrique Otero. Miguel Enrique Otero, su director y propietario, que además estuvo en Panamá varias veces. Él fue a Tenógenes, incluso en alguna ocasión presidió el jurado del premio del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información. Sí, lo recuerdo. Ahora, pero no es una sorpresa, porque es que Venezuela es una dictadura, sí, obviamente. ¿No? Una dictadura. Van a hacer lo que le dé la gana. Obvio, si estuviéramos hablando de una democracia, sería realmente un escándalo, pero es una dictadura. Y esto, lo que está pasando con el Diario Nacional, es simple y sencillamente quizás la cerecita arriba del helado que termina de confirmar la violación sistemática de las libertades individuales en Venezuela. Sí. Venezuela realmente ya superó cualquier posibilidad de poder convertirse en una nación que quisiese tener intereses de democracia. Ahí no hay democracia, ahí lo que hay es dictadura. Y obviamente lo están tomando con los medios de comunicación constituidos. Más allá de lo que hacen con los tuiteros, más allá de lo que hacen con los blogueros, más allá de lo que hacen con todo aquel que pueda expresarse en contra hasta del color de la camisa que tiene Maduro o Diosdado Cabello, cualquiera de los dos, sí, obviamente, ¿no? El diario El Nacional ya era el último bastión, yo diría, que quedaba de democracia importante de voz crítica hacia el régimen. Y ahora con este fallo, que lo que busca es, como no van a poder pagar esos $13 millones, entonces lo que van a hacer es embargarle y secuestrarle los bienes y con eso tratar de resarcir la justicia al ofendido Diosdado Cabello. Que, entre otras cosas, yo recuerdo en una ocasión, en el año 2007, por allá, 2007, en el gobierno de Martín Torrijos nos citaron a una reunión a los directores de medios al Palacio Presidencial para mostrarnos unas gráficas del Consejo de Seguridad Nacional, una reunión que era off the record.
Las gráficas mostraban los vuelos del narcotráfico. El 80% de los vuelos del narcotráfico en aquella época salían de Venezuela. Entonces, el diario ABC publicó un reportaje en donde vinculaba a Diosdado Cabello con lo que llaman el cartel de los soles. Oye, ¿no? En el 2020 el fiscal general de Estados Unidos acusó directamente a Diosdado Cabello Bueno, así es. por cargos criminales, o sea, contra él, contra Maduro y contra la plana mayor del gobierno venezolano. O sea, no es que se esté inventando la rueda. Y entonces el diario El Nacional reprodujo ese reportaje del ABC. Eso Es más, Estados Unidos creo que tenía hasta una recompensa, ¿no? De $15 millones por... Eso me recordó, este episodio me recordó lo que le ha sucedido al diario La Prensa en el caso de Gianni Lescure. Con la diferencia que en Panamá, en teoría, no somos un régimen dictatorial, somos una democracia, un Estado de Derecho, en teoría. Bueno, cuando la Corte falla en un caso que le compete a ellos, eso no solamente Estamos hablando de un autoritarismo. conflicto de interés terrible, sino también aparenta una enorme complicidad. Estamos hablando de autoritarismo de un órgano del Estado. Sí, sí, sí. Pero además se juzga él mismo. Yo no sé, autoritarismo es como la antesala a la dictadura, obviamente, ¿verdad? el tema es que hay Autoritarismo es la antesala al absolutismo. Hay intereses superiores colectivos y derechos superiores colectivos como el derecho a la libertad de información y a estar debidamente informado en un régimen democrático que cuando tú censuras previamente, que además la Constitución establece que no habrá censura previa. Entonces ese fallo es absolutamente inconstitucional por donde se le mire, ¿no? Pero bueno, aquí veámonos en el espejo del nacional y de lo que ocurre en Venezuela. Y recordemos que no todos somos iguales, pues. No estaremos al nivel de Venezuela, pero estamos más cerca que hace 2 años. Eso sí es cierto y eso sí es peligroso. Y por eso la preocupante. importancia de la institucionalidad. Y preocupante, porque además hay políticos que están apostándole al populismo, tal como ocurrió en Venezuela y como comenzó el deterioro de una de las economías más pujantes de Latinoamérica y que hoy es la peor economía de Sí, Latinoamérica. eso es como ver la foto de uno hace 2 años y ver la foto de uno hoy. Chuleta, estaba mucho más flaca hace 2 años. Sí, y no te diste cuenta de eso todos los días. Exacto. Pero te diste cuenta cuando viste la figura después de 2 años. Así que antes y después. Sí, ahí sí notas los resultados, Y no se lo ve notas en claro. el día a día. Y por eso Y digo, se ve claro. estamos 2 años. Bueno. Hace 2 años no estábamos tan cerca como estamos hoy. Pero bueno, se ha acabado el tiempo. Terminamos. Gracias por Conéctate acompañarnos. con la estrella. Hasta mañana. Hasta mañana.